Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Pido, pido disculpas a la voz mía casi no se regula todavía. Y también voy a pedir disculpas también porque vamos a interrumpir el estudio por esta noche. Vamos a tener algo, siempre un tipo de estudio. Yo voy a estar haciendo preguntas a todos sobre la sentencia de Jesús y la crucificación de Jesús. Que nadie en esta noche salga de este lugar sin entender lo que Jesús hizo. Que nadie salga de este lugar sin entender el simbolismo que es la muerte de Jesús para nosotros. Muchas veces creamos en nuestra mente única y exclusivamente el símbolo de la cruz, pero sin entender lo que eso significa, lo que eso es para nosotros. Es necesario que podamos entender un poco lo del sacrificio de Jesús. Quisiera que ahí en el lugar donde está baje su cabeza. Voy a orar al Señor para que el Señor pueda bendecirme y pueda darme el conocimiento, la sabiduría para predicar su palabra. Señor, gracias. Te damos en el nombre de Jesús por la bendición de ser tu hijo, Padre. Gracias por darnos el aliento necesario para poder predicar tu palabra. Gracias te damos en esta noche. Aunque no conocemos la fecha exacta del sufrimiento tuyo en la cruz del Calvario, pero sabemos que ese sacrificio se hizo para nosotros, por nosotros. Nosotros teníamos que haber pagado nuestra maldad, nuestra transgresión, nuestro pecado. Pero a ti, Señor, te plació llevar nuestro pecado en tu cuerpo mutilado, sacrificio que fue dado una vez y para siempre en tu cuerpo, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito seas, Señor, en esta noche. Ayúdanos a poder entender el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos, decimos todos, amén y amén. Yo sé que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos una idea de lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Muchas veces nos damos idea de ese sacrificio, pero nunca vamos más allá de lo que en realidad es. Muchas veces hablamos de los mártires, hablamos de personas que han sufrido, muchas veces hablamos de muchas cosas. Hablamos del sacrificio que hace la mujer por mantener el hogar, el sacrificio que hace el hombre también por mantener el hogar, pero cuando hablamos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, puede ser que en nuestras mentes haya un recuerdo
que se hace tradición, debemos de quitar esa tradición de nuestras mentes y poder poner en nuestra vida exactamente lo que Jesús hizo. Porque muchas veces olvidamos el contenido de todo esto. Muchas veces lo olvidamos porque fuimos enseñados de una manera equivocada. Yo digo que cuando alguien conoce al Señor Jesús dentro de nuestra iglesia, que acepta a Cristo como su Salvador, es deber de nosotros los líderes, esa persona enseñarle y que jamás en su vida pueda olvidar lo que significó la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Que cuando recuerde eso, pueda llegar a su mente y pueda estremecerse. Porque el Señor Jesús se estremeció. Que pudo tener muchas alternativas y muchas opciones, sí. Pero Él decidió morir por nosotros. Y eso vale mucho. Y siempre he dicho una cosa, cualquiera puede morir, no cualquiera, pero cualquiera puede hacer algo por sacar provecho de eso. O cualquiera mete las manos al fuego por alguien honrado, pero por un ladrón no. Por un ladrón no. Entonces, nosotros tenemos que ver a Jesús muriendo en esa cruz, inocente, justo, por los pecados de nosotros, por las sinvergüenzadas de nosotros, por las cosas que hicimos y no las hicimos bien. Y Él viene a pagar un precio para poder enderezar nuestros caminos. Por eso digo yo puedo decir en esta noche, entre todos ustedes, yo tengo autoridad para poder decir, Dios tuvo misericordia de mí. Porque yo pude tener buen sabor y deleite de las cosas de Dios y darle la espalda como se la dio Pedro y hundirme en el pecado. Pude percibir en mi vida la misericordia de Dios, que con arrullo suave y con voz deliciosa a mi vida me limpió y me sacó de ahí. Yo puedo dar testimonio de eso. Entonces, no se trata de que una persona quiera restaurar su vida espiritual. Y no se trata de que otras personas que estamos en un nivel un poco más alto, no le permitamos eso. Nosotros tenemos que orar por esas personas. Porque para eso nos envió el Señor. Que haya una persona que tanto y que tiene problemas más deberíamos de amar, más deberíamos de orar por esa persona. Porque la lucha que tiene esa persona es porque puso la mirada en el Señor y las fuerzas del mal no la dejan a esa alma prosperar.
Esta es una realidad. Esta es una realidad. ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una persona, se va de la iglesia y ya, pues, no, se fue porque quiso? No sería que el diablo lo sacó. Entonces nosotros tenemos que mirar esto. El sacrificio del Señor Jesús no solo fue por ti ni por mí, fue para un montón de personas. Aunque no están aquí, pero por ellas murió el Señor también. Ahora, quiero decirle a los que están presentes ahorita, aquí en la iglesia, Dios los puso a ustedes para hablarles a esas personas y decirles que hay esperanza, que no está perdido todo. Yo sé que tenemos personas dentro de la iglesia que tienen mucho tiempo de no venir, de mucho tiempo. Pero yo sé que cuando nosotros los encontramos en la calle nos gozamos. A las personas que nos reciben y pueden platicar, porque hay unas que se dan la vuelta y se van, ¿verdad? Pero nos gozamos cuando miran. Y lo primero, y se está congregando, hermano, se está congregando. Y nos da tristeza cuando nos dicen que no, ¿verdad? Nos da tristeza cuando nos dicen que no. Ese es el trabajo. El Señor Jesús dijo que Él no vino por sanos. Él vino por los enfermos, por los que están batallando, hermano. Cuando estoy hablando de enfermedad, no estoy hablando de enfermedad física, estoy hablando de una enfermedad espiritual. Y el sacrificio que hizo el Señor Jesús fue para mitigar eso. Vamos a revisar. Yo quiero que revisemos un pasaje en San Lucas, en el capítulo 23 y verso 13. Lucas, capítulo 23 y verso 13. Vamos a revisar unos cuantos versos. Acordémonos, por favor, que Jesús fue llevado arrestado. Acordémonos y no perdamos de vista que alguien llamado Judas lo entregó. Acordémonos de eso. Ahora Jesucristo ya no está en ese huerto, sino que está enfrente de Pilato. ¿Qué es lo que hace Pilato? Miremos lo que hace Pilato en el versículo 13. Alguien que lo lea con voz de trompeta. Lee el 14. Ok, de aquello de que le acusáis. Gracias, hermana. Entonces, registren ese verso. Hermana María Villegas, ¿de qué se le acusaba al Señor? Que estaba perturbando al pueblo. Gracias. ¿Era un delito grave, Melissa? ¿Ah? No, no era grave. Bien.
Perturbar es una palabra fuerte. Perturbar es alguien que está perturbando la paz porque has dado una línea de algo y la está quitando. Entonces está perturbando. Entonces la acusación sí es grave. Sí es grave. O sea, pero, escucha, sí. Pero aquí es donde nosotros debemos de entender cosas, ¿va? Pero espiritualmente, pero doctrinalmente, pero se me fue la palabra. Al pueblo judío sí le molestó esto. Y ellos fueron los que lo llevaron a los gentiles, a los que no tenían nada que ver con la religión. Notemos esto. Pilato dice, yo no he hallado delito alguno en ellos de lo que lo acusáis. ¿Perturba al pueblo? No, no perturbaba al pueblo. Él no perturbaba al pueblo. ¿Era un delito perturbar al pueblo? Claro que sí. Por eso fueron donde Pilato y le dijeron, este perturba al pueblo. Entonces ellos creyendo que Pilato... Entonces, miremos esto. Ahora una pregunta. A usted. ¿Por qué querían acusar a Jesús los judíos? ¿A usted? Porque él era bien claro y hablaba y decía la verdad siempre, los ponía en su lugar y no les tenía miedo, no se amedrentaba con ellos. ¿Algo más que quiera agregar? Se querían deshacer de él. Se querían deshacerse de él, pero había un motivo poderoso. Sí, no les gustaba que les decía la verdad. Sí, no les gustaba que él los llamara al orden. Y no les gustaba a los judíos que Jesús quitara la ley de los hombres, la hiciera a un lado y poder favorecer al pueblo con las cosas no tradicionales, sino con las necesidades del pueblo. ¿Ok? Entonces, quiero cambiar. Alguien que me diga, ¿por qué? Más profundamente, ¿por qué los judíos querían? Porque Jesucristo ayudaba al pueblo y el pueblo lo seguía, lo apoyaba. Correcto. Pero hay algo más profundo ahí, Saraí. Era porque ellos se habían enterado, porque ellos se enteraban de que Jesús hacía milagros. ¿Está Se bien? habían enterado. ¿Mana Saraí? Pues él estaba desestabilizando el imperio a él. ¿Cómo? Desestabilizando el imperio. Estaba desestabilizando el imperio. Ahora bien, fíjense la pregunta que hice al principio. Les dije yo, ¿por qué los judíos querían acusar a Jesús? ¿Por qué los judíos querían acusar a Jesús? Díganme. Se sentían deshacer de él por queriendo de que les fuera a quitar el poder, la autoridad. Correcto. Ese era uno de los problemas.
Jesús se había metido en la doctrina de ellos. Jesús se había metido en la tradición de ellos. Jesús se había metido en las cosas que ellos habían dado como por ley, pero que no estaba establecido como ley. Y además el Señor Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. No el sábado es Señor mío. Entonces, esas tradiciones, Él vino a quitarlas y a poner las cosas más claras. Entonces, ellos estaban perdiendo poder, autoridad, hegemonía. Ya entonces ellos, los judíos, no hacían milagros. Y la palabra respaldaba al Señor Jesús con hechos, con milagros, con prodigios, con señales, con personas siguiéndolo. Entonces, eso era lo que los había encelado. Se le estaba yendo de la mano. Jesús estaba presentando la verdadera libertad que Dios había dado en él, el pan de vida, el pan del cielo, había llegado y había que comer de ese pan. Esto ya tipificado en el Antiguo Testamento como el maná del cielo, Jesús. Ahora bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario con esto? ¿Alguien? Bien. Pilato dijo que no halló ningún delito de lo que lo estaban acusando. Yo me imagino que Pilato mandó personas también a investigar de su propia, y ellos no podían entender esto, porque eran gentiles. Amén. Bueno, vamos a pasar al verso 15. A ver, verso. Y les dijo, me habéis presentado a este hombre que pervertirá al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado porque las pruebas, las cosas que habían presentado no eran ciertas. Pilato vivía allí, era el gobernador, y no había visto ningún levantamiento, porque lo que tenía miedo, lo que dijo hermana, el imperio, lo que tenía miedo el imperio es que se levantaran los judíos. El imperio estaba sobre los judíos y ellos tenían miedo a una revuelta o guerrillas que se vinieran en contra para quitar el imperio, porque el imperio era el que estaba gobernando sobre Israel. ¿Entendemos eso? Entonces, pero habiéndole interrogado yo, dice, delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusaban. Le habían acusado de que perturbaba al pueblo. ¿Qué ibas a decir? Exactamente. Así es. Entonces, miremos cómo llevaron el caso de Jesús a los gentiles sin necesidad. Eso se hubiera arreglado. ¿Cómo? Ellos hubieran aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, que hubiera tenido una reunión con ellos, y era Jesús, pero no, ellos protestaron, anduvieron en contra de él durante todo su ministerio para deshacerse de él. Y como no pudieron hallarlo, y la impotencia de ellos, lo arrestaron y lo llevaron a la autoridad. ¿Ah? Bueno, vamos a ver el 15. Y ni aun Herodes, porque
os remití a él, pues ya se lo habían mandado a Herodes, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Nuevamente, no podían hallarle el caso. Y entonces, mire el verso 16, ¿qué es lo que dice? Le soltaré. Después de castigarlo, lo voy a soltar. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora bien, ¿cómo es de injusta la ley? Él mismo lo está absolviendo, que no tiene ninguna causa, ningún motivo para poder, no lo ha hallado culpable de nada, ¿y por qué lo va a castigar? Exactamente. Los judíos tenían sus autoridades. Los que estaban acusando a Jesús ahí eran los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los dirigentes espirituales del pueblo. Los dirigentes espirituales que el Imperio Romano reconocía. El Imperio Romano no reconoció a Jesús, pero reconocía al sumo sacerdote, a toda esa gama de personas. Eran personas pues honorables ahí con ellos. Entonces ellos tenían voz y se les escuchaba, ¿verdad? Entonces dice, le soltaré pues después de castigarle. Mire, lo están castigando sin motivo, sin motivo. 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. O sea, siempre se han fijado ustedes que cuando hay cambio de presidente, siempre dan, sí, pero hay otra palabra. No es amnistía, no me acuerdo. Hay una palabra legal, judicial que se usa. Sacan no me acuerdo cómo se llama ahorita judicialmente la palabra. No es absolver, hay otra palabra. ¿Ah? No me acuerdo. Entonces, bueno, no me vamos a quedar ahí. Entonces, sueltan. Se fija que hay cambios de presidente y soltaron a fulano, sultano y mengano, lo perdonaron pues su pena y lo sacan libre. Esa es una de las cosas que pasan cuando hay cambio de presidente. El presidente puede hacer eso, absolver, ¿verdad? Entonces dice, tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. En cada fiesta. 18. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo que fuera con este y suéltanos a Barrabás. Yo quiero preguntarles a ustedes, María Villegas, ¿quién era Barrabás? Mano Antonia, ¿quién era Barrabás? No va. Mana Norma, sí. Cuando la volteé a ver a usted, es a usted. Era un delincuente. Melissa, ¿qué sabes de Barrabás? Era ladrón. Leti, ¿qué sabes? Homicida. Carlos, ¿qué sabes de Barrabás? ¿No? Ladrón. Saraí. ¿No? Ramón, está muy callado hoy. Era ladrón, homicida, adulterio. ¿Qué no era? Ana Meli. Ana Mélida. El ladrón. Ok. Fíjate bien todo lo que podemos haber dicho de ese hombre. Pudo haber sido más de lo que nosotros nombramos. Ahora bien, comparémoslo con Jesús.
Ok. Entonces ahora fijémonos. Esto era una política del imperio. Había desarrollado una política para mantener al pueblo judío tranquilo. Entonces le soltaba un reo. Era una política del imperio para mantener a los judíos tranquilos. Mire, por eso yo no estoy de acuerdo, y me van a disculpar, pero yo no estoy de acuerdo traer a la iglesia a personas políticas para que nos hablen de política. No. Nosotros aquí podemos votar, sí podemos votar. Yo, si quiere votar por mí, vote por mí. Si usted quiere votar, usted vote por cualquiera. Eso no, pero no me vaya a venir aquí a la gente que, ay, que usted, no. O a traer una persona que nos hable. No. Aquí el centro de todo es la escritura. ¿Estamos regidos por política? Sí, estamos regidos humanamente por política. Pero espiritualmente este es el libro. Entonces no vamos a permitir que alguien nos venga a hablar acá de política. Si a usted le gusta la política, pues bueno, hay periódicos, ilústrese en eso. Allá, tranquilo. No estamos en contra de la política. No podemos estar en contra. Pero, ahora, si sacan una ley, como digamos, la iglesia nunca está de acuerdo con el aborto. Porque la iglesia tiene claro que cuando un bebé ya está en el vientre de la mamá, está vivo. Y estoy haciendo un mensaje sobre eso también. Entonces nosotros, la iglesia, nos oponemos, protestamos en contra del aborto. No estamos de acuerdo. Entonces, pero la política sigilosamente se está metiendo en la iglesia, ¿se fijan? Se está metiendo sigilosamente. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, y suéltanos a quién, a Barrabás. Un personaje muy, pero muy malo. 19. Este había sido echado en la cárcel, ¿por qué? Por sedición en la ciudad. Ese sedición, ¿sabe qué quiere decir? Alborotando. Ese sí andaba perturbando el pueblo. Ese sí estaba perturbando el pueblo. Y estaba pagando. Estaba sedición en la ciudad y por un homicidio había matado a una persona. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Verso 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Si aquí yo le digo, Saraí, ¿para qué tiro ese papel ahí? Inmediatamente va. Ay, no he sido ahí, he hecho eso. Y se va a levantar y se va a enojar. Y si a mí me dicen, ¿por qué me está echando la culpa a mí? Somos así somos. No nos gusta que nos culpen de cosas, ¿verdad que no? A mí no me gusta, ni a nadie. Peor si no ha sido. Ahora bien, a Jesús se le está acusando siendo santo, siendo justo. Muchas veces nosotros debemos
debemos de callar. Y no nos gusta callar. A nadie. Ni al esposo, ni a la esposa, no. Y entre más grita uno, más grita el otro. Y más desacuerdo y más desacuerdo. Mire, escuchaba yo ahora un periodista, decía él, hablando de que se había divorciado de su esposa y se había casado con otra señora. Entonces decía el periodista, decía, me arrepiento, dice, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dijo el periodista, me arrepiento haberle declarado la guerra a mi esposa. La esposa se la declaró a él, ¿verdad? Entonces, él le declaró la guerra. Entonces dice él, hubiera yo, dice, hoy con esa experiencia, hubiera yo asumido y yo no hubiera hecho nada, dice él. Y que ella hubiera hecho todo y que se hubiera quedado con todo, porque dice él que pasó 3 años que sus hijas, tenía 2 hijas, tiene 2 hijas, no le hablaron. Y él se estaba consumiendo por amor por sus hijas. Y en eso, entonces, muchas veces uno no debe de declarar guerra. Cuando aquello pase, una de las partes es mejor. Sí, es mejor. Porque una guerra trae, oh my God. Conozco matrimonios que juntos forjaron un buen futuro, con mucho dinero y todo eso. Y yo he visto que estas personas quedan en la calle, en la miseria, dándole a los abogados. No, que hoy 5,000, no, que hoy... Y todo el dinero, en vez de, bueno, ¿sabes qué? Ya no, reportámonos aquí tranquilos y vaya, calabaza, cada quien para su casa, a que los abogados se queden con todo el dinero. Hermano, me gustó esa experiencia en ese lado, ese periodista. Mejor dice, hay veces que no hay que presentar guerra. Jesús está siendo acusado aquí sin haber hecho absolutamente nada. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos de la mansedumbre de Jesús muchas veces. Escuche bien, yo no estoy enseñando que yo soy humilde y que yo soy mejor que todos ustedes. No estoy diciendo eso, que muchas veces se equivocan las personas. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que debemos de ver el símbolo que es Jesús para nosotros y que nosotros debemos de seguir esto. Debemos de no presentar guerra, de vivir en paz. Amén. Muchas veces eso es lo que debemos de hacer. Más. Estamos en el verso 24. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, escuche, los principales sacerdotes prevalecieron. No eran los romanos que gritaban, eran los judíos y sus autoridades, las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. ¡Qué maldad! Jesús, la luz del mundo, Jesús, a disipar las tinieblas vino, a Jesús enseñar el camino, porque Él es la puerta, Él es la luz, vino a enseñarnos la verdad.
acerca de su reino. Y lo hicieron para atrás. 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Jesús no pudo llevar a cuesta la cruz. Pesaba mucho. Era humano. Esa parte humana es la parte que nosotros debemos de ver. Llegó al límite de sus fuerzas como un ser, como un hombre. Llegó al límite donde se tiró al suelo y ya no pudo con la cruz. ¿Podía él levantarse? Sí. ¿Podía haber tenido más fuerza? Sí. ¿Pudo haber hecho cualquier milagro ahí? Sí. ¿Pudo haber mandado los ángeles que mataran a todos esos incircuncisos? Sí. Pudo haber hecho todo esto, mas sin embargo fue al límite de las fuerzas que puede tener un ser humano y dijo, no puedo más. Y se tiró al suelo y las fuerzas le faltaron, como te ha faltado a ti, como me ha faltado a mí. Se tiró al suelo de impotencia. No hubo un ángel que le diera agua. No hubo un ángel que le limpiara el sudor. Pero iba pasando un hombre ahí, ese Simón de Cirene, y a él le pusieron la cruz para que le ayudara a Jesús. No pudo. Eran tan pesados los pecados tuyos y los míos que Jesús cedió en sus fuerzas humanas. ¿Podemos entender ese sacrificio? Si nosotros con un 24 de agua no podemos, con un bote de agua, ay, quiero hacer fuerza, yo mando a 3 hermanas ahí. Sí, tiene fuerza, mis respetos, más fuerza que mí, lo reconozco. Yo sé, hermano, debería haber sido 3. Pero así somos, hermano. Llegó Jesús al límite de su fuerza, donde dijo, ya no puedo. Donde tuvieron que ponerle la cruz a otra persona, a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Hay muchas anécdotas acerca de eso. Solo voy a narrar una que unos pastores, predicadores, por metido le pasó eso, dicen. Venía del campo, ¿por qué no se fue para la casa? No, entonces por eso. Pero hay muchas anécdotas que hablan acerca de este Simón de Cirene, pero no es el momento. Yo quiero que nos enfoquemos en ese sacrificio de Jesús. Eso es lo necesario, que quede en nuestras mentes lo que hizo Jesús por usted y por mí. Dice la Escritura, 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Había un remanente ahí atrás de Jesús, que habían visto los milagros, que habían sentido su presencia cerca de él, había hecho tantas cosas por ese pueblo y había un remanente que sí se lamentaba de la condición de él, pero tampoco podían hacer nada. No se podían levantar en armas tampoco, no era ese. Los profetas habían ya hablado acerca de esto. Isaías, el 5.º evangelio se le llama, había profetizado todos estos acontecimientos que Jesús
estaba pasando. Hacían lamentación por el 28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén. ¿Qué valor? En el extremo de su fuerza. Dice: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Come on. ¿Por qué? Porque iban a ir ahí. Cuando vino la persecución, se cumplió esto. Cuando vino la persecución sobre ellos, mataron mujeres y mataron los hijos de las mujeres. Por ser personas seguidoras de Jesús. Lo mataban. Metían a los coliseos romanos que los murieran comidos por los tigres. Hicieron por los leones. Hicieron barbaridades. Bien. Sigamos adelante. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre vosotros, y a los collados, y cubrirnos. Todas esas profecías están en Apocalipsis. Y cosas que sucedieron también después, los sufrimientos que tuvieron los primeros cristianos. Dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿No se acuerdan ustedes de ese proverbio que dicen: estos están haciendo leña del árbol caído? Y aquí sacaron eso. Si del árbol verde, el árbol verde que da fruto, que da sombra, que es útil, ¿qué no harán con el seco? Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, ¿qué decía? Hermana Saraí, explíqueme eso. Hermana Mélida. María Villegas. Elisa. Ana Antonia. ¿Por qué dice él: perdónalos porque no saben lo que hacen? Hermana Norma. Ramón. También demuestra el gran amor que Él tuvo de nosotros. Leti. Ahora, fíjese bien la palabra que está usando el Señor. Perdónalos. Una intercesión, como dijeron. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Lo que estaban haciendo, estaban matando al autor de la vida. Estaban matando, ¿cómo? Al libertador. Estaban matando
a Dios mismo. El sufrimiento de Jesús en esa cruz, cuando dice perdónalo porque no saben lo que hacen, significa mucho. En sufrimiento, raras veces, yo me atrevo a decir que nunca podemos decir eso. Jesús, en el mero sufrimiento de Él, está pidiéndole a Dios que nos perdone porque no saben lo que hacen. Y es que en realidad ellos creían que ese personaje que estaban matando era un personaje cualquiera, un vulgar ladrón, un transgresor de la ley, alguien, un maldito pues, un impostor. Gracias, hermano. Esa es una buena palabra. Un impostor. Que se había dado la tarea de darse el nombre como hijo de Dios. Entonces, ellos no podían aceptar esto. Jesús, en la cruz del Calvario, prefirió llevar todo esto por ti y por mí. Siendo justo en su justicia, Él se hizo pecado por nosotros. O sea, no es un sacrificio en la cruz ahí todo, ahí como lo ponen al Señor Jesús. No. No es eso. Eso trasciende. Eso es más profundo. Ahora pongámonos del otro lado. Dios, viendo lo que su creación está haciendo y lo ilumina en una parábola. Cuando manda a su hijo, mandó a un siervo, mandó a otro, y lo agarraron a pedradas y lo agarraron acá y cuando mandó a su hijo lo mataron. Entonces, el Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, viendo eso, están matando. Tampoco hace nada. Se queda viendo los acontecimientos solamente, viendo el sufrimiento de su hijo y oyendo la intercesión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y en realidad, esas palabras son profundas, porque en realidad no sabían que estaban matando al verdadero autor de la vida. Nosotros podemos hablar con autoridad de todo esto porque hemos leído la Santa Escritura. Y esa palabra nos ha instruido a nosotros. Y sabemos todo esto. Pero en ese momento cuando Jesús está clamando eso, son palabras profundas que solo pueden venir de un Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede venir de cualquier otra persona. No era un vulgar ladrón, no era un transgresor, no era un impostor, era el dador de la vida el que estaba ahí. Estamos en verso 34. 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si eres el Cristo, el escogido de Dios. Entonces sí tenían una idea varios de quién era él. Los soldados también le escarnecían acercando y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos ¿qué? Lo merecido. Entonces, ellos están reconociendo que están pagando justo lo que ellos hicieron. Estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso nosotros decimos que cuando nosotros morimos, nos vamos ese mismo día a reunir con el Señor. Esa es la verdad de las cosas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 horas, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por mitad. Hay este acontecimiento de esas 3 horas fueron cruciales para nuestra salvación. En la muerte y la agonía de Jesús, en esa cruz, estaban siendo pasados nuestros pecados por su cuerpo. Era literalmente lo que sucedía, que el sumo sacerdote entraba en el tabernáculo o en el santuario y ponían al animal y simbólicamente pasaban los pecados al animal, y el animal, uno lo soltaban y el otro lo degollaban, porque uno no habían pasado todos los pecados sobre uno y el otro era el que sacrificaban para el pueblo. Mas Jesús, en ese momento, en esas 3 horas, Él está sintiendo la angustia más terrible que podía pasar Él por la separación de su Padre y Él. Nunca habían estado separados, pero en ese momento, de esas 3 horas, Él quitó el rostro de su Hijo, porque estaba pasando todos tus pecados y los míos por el cuerpo de Jesucristo. Por eso decimos nosotros que ese sacrificio en la cruz del Calvario no es un rito, ni es una tradición, ni es un simbolismo, es nuestra salvación que está ahí prismada en Él. En esa muerte nosotros tenemos vida. Entonces no es algo de una cruz y ya, no. Es que ese sacrificio tenemos que llevarlo en nuestro corazón siempre. Está latente ahí. Seguimos para terminar, hermano. ¿40 y qué? 45. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esa muerte es que nosotros podemos encontrar vida. Y cuando esto pasa, cuando este evento pasa, no como pasó el pecado.
el pecado de Adán lo heredamos todo y lo tenemos, pero cuando llega Cristo a nuestra vida, eso se para. Y el virus adánico queda hasta ahí. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nos viene una nueva vida en nosotros. Y eso es que a partir de ahí, dice la Escritura, somos nuevas criaturas. Y nuestro sello nos identifica para con Dios y para con el enemigo. No puede hacer lo que él quiera con nosotros. No. Entonces, esto es lo que nos hace a nosotros diferentes. Nuestra ciudadanía, dice, no está aquí, está en el cielo. Entonces, pero es a partir de esa muerte que nosotros encontramos vida. Y en la resurrección de Jesucristo se viene a consumar todo. En la resurrección de Jesucristo es la victoria total. Mientras Jesús moría en la cruz del Calvario, el diablo se reía. Lo matamos. Pero el tercer día resucitó y esa se llevó una gran sorpresa. Y está sentado, dice, a la diestra de Dios Todopoderoso. Y de ahí va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso yo amonesto, exhorto al pueblo de Dios que cuando hablemos de este sacrificio, no lo miremos pusilánimamente o con incertidumbre. Miremos eso como una realidad de la victoria más grande que puede tener el ser humano de reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Porque sabemos que en su resurrección, que el problema, que la enfermedad, que la tribulación, que las pruebas no nos hagan quitar nuestra mirada de ese sacrificio que hizo Jesús, de ese Jesús que enmudeció, de ese Jesús que pudo haber hecho tantas cosas, enmudeció, permaneció callado y no dijo nada por amor a nosotros, para llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, nuestra salvación. Es que en su muerte y en su resurrección es que está nuestra victoria. Si Jesús no hubiera resucitado, no estuviéramos nosotros en esta noche aquí. Amén, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a despedirnos de Facebook. Dios les bendiga grandemente a cada hermano y amigo de que nos están viendo en Facebook. Queremos decirles muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Somos la primera iglesia evangélica y reformada de Joliet. Estamos ubicados en el 1701 al East de la Laraway Road en Joliet, Illinois. Nuestro teléfono 815-651-6450. Y recuerden, Cristo les ama. Vamos a levantar la